Saludos amigos, con ustedes Felipe Montilla. Bienvenidos de nuevo a su programa Buscando Soluciones. Rafael Corporán de los Santos. Rafael Corporán de los Santos, una leyenda, un ícono de la televisión dominicana, empresario de las telecomunicaciones, de la radio, empresario de la televisión, empresario artístico y alcalde de la ciudad primada de América, alcalde del Distrito Nacional. Para los que no recuerdan, Rafael Corporán de los Santos, con su alcaldía, celebramos el centenario del descubrimiento de América, nada más y nada menos que con la visita del Papa Juan Pablo II a la República Dominicana y la inauguración del Faro a Colón. Ese fue Rafael Corporán de los Santos, el hombre de la televisión y el hombre de una red de emisoras, y además de eso tenía una impresora. O sea, que el hombre, el ciudadano que había sido limpiabota, manicero, obrero en la manicera y que venía de los extractos más humildes de la República Dominicana, era y fue un hombre que tenía garantizado el éxito en el aspecto económico. Ahí lo vemos casándose con una gran artista, Grisel, su esposa hasta el día de su muerte. Pero yo quiero traerle a ustedes una historia dolorosa de Rafael Corporán de los Santos. Porque la gente es bueno decirle algunas cosas, porque hay gente que se le olvidan las cosas. Hay gente que se le olvida que es un ser humano. Y hay gente que se le olvida y vive fuera de la realidad. Rafael Corporán de los Santos, después de ser un hombre de éxito total, que les regalaba licuadora a la gente, les regalaba nevera, le daba compra, le daba lavadora cuando aquí nadie tenía ni lavadora, ni licuadora, ni estufa, ni box spring, ni nada. Ese señor se pasaba su programa sábado de Corporán entero dando de todo y dinero ante las cámaras de televisión. Pero ¿qué sucede? Rafael Corporán de los Santos hizo un negocio con todas sus propiedades, con un banco. El negocio salió mal, el país se fue a pique y Corporán quedó en la ruina,
en la quiebra. Después de tenerlo todo, a no tener nada, porque ese contrato se hizo con tanta mala fe y alevosía que él vendió hasta los eslogans que él tenía de guaguita anunciadora. Hasta eso estaba en el contrato, los derechos de todo. Él se quedó sin nada. Usted diría, bueno, pero si él vendió, se puede poner su programa. No, él vendió hasta los jingles, creo que se llama, que son los eslogans que utilizan, como yo, por ejemplo, aquí que digo cualquier cosa, y si yo vendo eso, tengo que venderlo, porque no puedo utilizarlo en otro programa. Entonces, Corporán quedó en quiebra, sin un peso. Entonces yo estaba viendo a la buena amiga Colombia Alcántara, que le hizo una entrevista al hijo pequeño de Rafael Corporán, al hijo que tuvo con Grisel, que está ya grande, y el muchacho, con una valentía fuera de serie, narró los últimos tiempos de su padre y dijo que Corporán, él lo veía pidiéndole fiao al colmado de la esquina y llamando a los amigos para pedirle prestado para comer. Yo particularmente lo llegué a ver varias veces en el Vesubio, ahí en el malecón. Estábamos en una reunión y él llegó y los que estaban ahí dijeron, mire, ese es Corporán, que se quedó sin un centavo y aquí en el Vesubio les regalan la comida. O sea, él iba a comer, pero gratis. Recuerdo yo que llegó con un traje blanco ahí al Vesubio del malecón. Tenía ahí una reunión política, unos empresarios. Y yo quiero ver, ustedes vean un fragmentico de esa entrevista interesante del hijo yo pude de Rafael Corporán de los Santos y Grisel. Vamos a ver un poquito. notar quizás una baja económica o por el momento en que estaba el programa, el declive de la televisión, que ya todos lo hemos experimentado a propósito de los medios digitales emergentes, pero yo conocí a Corporán en el 2004, cuando estaba en Los Dueños del Circo, que fui varias veces como presentadora invitada, y yo veía el movimiento. En el 2004 todavía estaba buena la cosa. ¿Cuándo tú empezaste a notar como que estaban con 2,000 pesos en reserva? Mira, a través de esa experiencia he experimentado que los niños tal vez no ven las cosas, pero sí las sienten. Yo nací prácticamente en una cuna de oro. Grisel, Corporán, periódicos, medios digitales, todo. Y yo ver o sentir que ya cosas que yo quería no podían ser suplidas, y yo ver a papi en una condición que me voy a atrever a decir esto aquí en televisión, de pedir prestado hasta para comer, fue para un niño demasiado chocante, porque yo decía, pero ven acá, hace varios años nosotros estábamos, ¿qué pasó? Dando todo. Dando todo, yo tenía todo, yo como niño tenía todo. ¿Qué es lo que quiere un niño? Juguete, divertirse, compartir. Llegó un momento que yo no tenía eso. Por ejemplo, los cumpleaños, te hacían unos cumpleaños fabulosos. Y después ya no había cumpleaños. Eran diferentes los cumpleaños. Pero se hacían. Se hacían, porque papi se sacaba la mano de donde sea. Una vez
era un diciembre, él no tenía dinero para comprarme juguetes. Y él fue a una juguetería, habló con el dueño de la juguetería y le dijo, mira, yo soy Corporán, yo te voy a pasar un anuncio, pero deja que ese niño coja todos los juguetes que quiera. Wow. Y así fue que yo recibí los últimos Reyes que papi me dio. Wow, pero te los dio. Me lo dio. Cuando tú dices los niños quizás no entienden o no pueden decir, pero sienten. Cuando tú empezaste a experimentar que faltaban cosas, no, ahora tú lo socializas, ¿verdad? O en ese momento tú le preguntaste a tu papá o tu mamá qué pasaba. No le pregunté, pero sí me di cuenta, porque habían personas que iban a la casa que ya no iban, compañeros, habían llamadas que no eran respondidas, habían cartas que eran rechazadas. Entonces, anteriormente no era así. Anteriormente, la casa de papi estaba llena de empresarios, políticos, amigos. Pero ya en esos últimos años no había muchas personas. Era mami, algunos choferes. Entonces, ver ese vacío durante un tiempo constante fue bien raro para ese niño en ese momento, para mí. ¿Cuántos años tú tenías ahí? Ahí en ese momento, donde yo pude experimentar ese vacío fue entre 9 a 11 años. Una edad muy delicada. Sí. También. Porque ahí tú no eres ni niño ni grande. Es una edad muy difícil. Ahí uno lo que quiere es jugar, divertirse. Ahí uno ni siquiera está pensando en lo que va a comer. Pero tú oías la conversación de tema de comida, claro, porque te diste cuenta Claro. Yo incluso, yo llegué a escuchar a papi pidiendo, prestaba el colmado. Claro, pidiendo comida, por favor. Claro. En el colmado. En el colmado. Que por favor, que le envíen, que él no tiene para comer. No tengo miedo de decirlo al aire. Wow. Porque al final ese quién era. Y eso fue lo que pasó. ¿Y ustedes vivían dónde en esa etapa? En ese momento vivíamos nosotros le decíamos la casita, en Costa Azul, en la casa grande. Vivíamos ahí durante un tiempo. ¿Y había confianza con el colmado ahí? Había confianza como con 30 colmados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahí fue pan con sardina por un tubo, Colombia. O sea que ahí volvió a sus orígenes. Ahí volvió a sus orígenes. Sergio Vargas estuvo cerca hasta el final. Hasta el final. Hablemos un poco de Sergio. Sergio, excúsame, que eso yo creo, no sé si él lo ha dicho antes, pero yo lo sé porque lo vi. Estamos escuchando la historia de Rafael Corporán de los Santos, ícono de la televisión de la República Dominicana. Yo conocí muy bien a Corporán, traté muy bien a Corporán. Por asuntos políticos. Pero miren, el hijo de él, ese muchacho valiente, que ahora quiere participar en la televisión y puede tener futuro porque tiene un gran legado, su papá. Él dijo en la entrevista que cuando su papá murió, oye, primero dijo que Corporán, porque esa entrevista deben verla los cuadrosos, la gente que tiene dinero, los empresarios que creen que porque tienen 2 pesos, que los cuartos no se acaban. El dinero se puede acabar y se ve a diario que el dinero se puede terminar. Él dijo que Corporán volvió a los orígenes. ¿Cuáles eran los orígenes de Corporán? Ustedes saben que el pobre lo que comía era sardina
y arenque. Entonces, dice el muchacho que volvieron a comer harina, sardina y pan por un tubo, porque parece ser que eso era lo que había antes en los colmados, una sardina, una funda de pan, para poder resolver el hambre. Esa historia de Corporán, que es verdadera, es así, tal como narró. Ya yo la había oído, pero no sabía que la historia había sido tan cruel. Rafael Corporán de los Santos nació en el 1937 y falleció en el año 2012. Fue uno de los comunicadores más influyentes de la República Dominicana, conocido por su estilo popular y cercano, además de haber sido alcalde de la capital en el 90-94. Acuérdense que el centenario fue en el 92. Su legado en la televisión dominicana se mantiene vivo gracias a programas como Sábado de Corporán y Sábado Chiquito. Hay una anécdota que yo tengo con Corporán. Yo tengo varias, pero yo recuerdo que Corporán fue alcalde en el gobierno del presidente Balaguer, Partido Reformista. Entonces, Corporán cayó en desgracia con el presidente Balaguer. Balaguer no lo recibía. No se sabe por qué. No le copiaba. Balaguer estaba incómodo con Corporán, parece que le pedía mucho. Algo pasó con Corporán. Fíjense que Corporán aprovechó una fiesta de Año Nuevo. Ustedes saben que en la celebración de Año Nuevo, los presidentes reciben las felicitaciones de los funcionarios del gobierno y de personalidades. El presidente Abinader creo que descontinuó esa práctica, pero la hacía Balaguer, la hacía Hipólito, la hacía Danilo y Leonel. La fila daba 4 veces la vuelta en el Palacio Nacional. Ahora la tiene en Funglode, el presidente Fernández. Entonces, Balaguer está en el salón de embajadores recibiendo los saludos protocolares. Corporán era alcalde, había que dejarlo entrar. Entonces, cuando Corporán llega, se le hinca al presidente Balaguer y le abre los brazos y le dice que por qué lo has abandonado. Ese video tiene que estar por ahí. Eso se fue abajo y de ahí para acá, presidente Balaguer parece que perdonó a Corporán y reanudaron las relaciones personales que al final terminaron bien, porque tanto Corporán como el presidente Balaguer eran 2 seres humanos excepcionales. Pero en definitiva, ya para terminar, cuando muere Corporán, dice el hijo que no había un peso y fue Sergio Vargas, el merenguero Sergio Vargas, uno de los que le debe la carrera a Corporán de los Santos, porque para pegarse aquí había que ir a Sábado de Corporán o las emisoras del circuito Corporán. Sergio Vargas, según el joven, pagó todos los gastos del sepelio y otras cosas de Rafael Corporán de los Santos. Esa historia de Corporán, del viejo Corpo, ese ícono de la comunicación,
debe ser escuchada, debe ser analizada, pero sobre todo por gente que se creen que están por encima del bien y del mal y que piensan que las cosas, que el dinero y las cosas materiales no se pueden acabar. Corporán murió en la extrema pobreza. Continuamos.